Hoy día comenzamos entonces con el capítulo 1 de la confesión de fe, que, que comenzamos a ver el domingo, a partir del domingo pasado. Romanos capítulo 1, versículo 20. Bien, leamos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Este versículo tiene mucho que ver con el artículo 1 de la Confesión de Westminster que vamos a comenzar hoy día, ¿ya? Este versículo habla que dice que porque las cosas invisibles de Él, o sea, la esencia de Dios que es invisible, ¿verdad? Y que nosotros no podemos palpar, no podemos ver, no podemos tocar, porque a Dios no lo podemos ver, ¿no es cierto?, de ninguna manera, porque Dios es espíritu. Pero sin embargo dice que su eterna potencia, o sea, su poder eterno, su divinidad, dice que se ve y se ve claramente desde la creación del mundo, lo que estuvimos conversando la semana pasada. Cuando nosotros miramos el firmamento, cuando estudiamos, ¿no es cierto?, las distintas disciplinas que se pueden estudiar hoy día, geografía, biología, etcétera, vamos a ver inteligencia detrás de todo lo que existe en el mundo, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice Pablo acá. Por lo tanto, dice que las cosas invisibles de Dios podemos entenderlas de alguna manera mirando la creación, observando, ¿no es cierto?, rigurosamente y con dedicación nuestro entorno natural, todo lo que nos rodea, de tal modo que eso es suficiente para que el ser humano esté consciente y sea responsable ante Dios de su salvación. Eso sería suficiente, ¿verdad? Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Bueno, pero primero, antes de comenzar, vamos a recordar qué es la confesión de Westminster. A ver, vamos. Lluvia de ideas, diluvio de ideas mejor, ¿ya? ¿Qué es la confesión de Westminster? Vamos, los que estuvieron el domingo pasado. ¿Es una reunión? Ya, fue una asamblea, ya, ya, Alrededor de 120 personas ya, muy bien, que son, como podríamos llamarle, eruditos ya, teólogos, eruditos, ¿verdad? para la ordenanza. Ya, por ahí vamos. ¿Alguien más quiere añadir algo? A ver. ¿Qué es la confesión de Westminster? ¿Simplificado? ¿Ah? Ya. Es una confesión de fe, como lo dicen, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la confesión de fe de Westminster. ¿Ya, hermana Angélica? Es un resumen teológico. Ya, muy bien. Ya, eso es lo que resumimos ahí. Dice, la confesión de fe entonces es un breve resumen teológico, o sea, es un resumen de las principales doctrinas cristianas, ¿ya? O lo que nosotros llamamos el credo. ¿Qué es lo que es un credo? ¿Ah? Lo que se cree es una confesión de lo que yo creo. ¿Cuál es el credo que conocen ustedes? El credo de los apóstoles, el más conocido, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la confesión de fe de Westminster es un resumen de todas las doctrinas, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, que vienen a ser el credo protestante. O sea, lo que la iglesia protestante no católica cree de la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Y cuál fue el resultado de la confesión o de la asamblea, de esta reunión que hubo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué resultado dio la asamblea de Westminster? ¿Dónde queda Westminster? ¿Dónde está esto? En Inglaterra, En Inglaterra, en Londres, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué es lo que era Westminster? ¿Ah? una ciudad, No. El Parlamento. ¿dónde está el Parlamento? Es como ir a Valparaíso, ¿no es cierto? Ahí está el Congreso. Ya, el Parlamento inglés. Ahí se reunieron, como decía nuestra hermana, alrededor de 120 eruditos encomendados, ¿no es cierto?,
para discutir temas teológicos, pero no solo teológicos, sino que también de dirección de la iglesia y de disciplina cristiana. ¿Ya? Todo eso abarcó esta asamblea. El resultado fue, en primer lugar, dijimos, la confesión de fe. ¿No es cierto? ¿Cuántos años duró esta reunión? 5 años. Alrededor de 5 años estuvieron reunidos, ¿no es cierto? ¿Cuántos años se demoraron en hacer esa nueva constitución en Chile que fue un fracaso? ¿Cuánto tiempo se reunieron en Chile los no eruditos para hacer una constitución que fracasó y que estaba destinada al fracaso porque fue hecha por no eruditos? ¿Ah? 1 año, ¿cierto? 1 año. Y más encima la hicieron personas que no tenían idea. Aquí se llamó a 120 eruditos, teólogos, gente que sabía de lo que se estaba tratando. Y así debe ser en todo, ¿no es cierto? Ya, entonces el resultado fue la confesión de fe. Segundo, el catecismo mayor y el catecismo menor. Esos fueron los resultados de la asamblea de Westminster, ¿no es cierto? Y dijimos que la confesión de fe consta de 33 artículos y que reúne todo el credo protestante de las iglesias no católicas evangélicas en el mundo. ¿Ya? El catecismo mayor contiene 196 preguntas con sus respuestas, ¿no es cierto? ¿Alguien se tomó la molestia de mirar un catecismo menor en la semana o no? Nadie. O sea, las clases no están haciendo... Las clases de adultos no está haciendo... no está recibiendo o no está haciendo alguna marca, ¿no es cierto?, en nuestra vida parece. Eso es preocupante. ¿Ya? Bueno, el catecismo mayor está destinado a que los pastores y los jefes de familia, ojo aquí, hay varios, ¿eh?, para que lean el catecismo menor y lo estudien, para impartir la fe, ¿no es cierto?, en las iglesias y obviamente, como dice ahí, la instrucción cristiana en el hogar. Para eso se creó el catecismo menor, ¿ya? Y el catecismo mayor contiene, al revés, ¿ya? El catecismo menor, 107 preguntas con sus respuestas y está escrito para ser memorizado, ¿ya? Ojalá que alguno de ustedes algún día se memorice el catecismo menor. 107 preguntas con sus respuestas, ¿verdad? Es difícil. Pero no solo por los niños. Fue pensando en los niños, pero no es solo para los niños, sino que para todos los cristianos que necesitan conocer los textos básicos de las doctrinas cristianas. ¿Ya? O sea, la confesión de fe fue simplificada aún más todavía con los catecismos. ¿Ya? Entonces, ese fue el resultado de esta reunión, de esta asamblea, ¿ya?, la cual se conoce hoy día como la confesión de fe de Westminster. ¿Ya? Bien, entonces vamos a lo que nos convoca hoy día. La confesión, el capítulo 1, que se denomina de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? ¿Qué dice la confesión de fe de las Sagradas Escrituras y qué creemos nosotros que es la Biblia? ¿Ya? Primero, dice el capítulo 1 y el artículo 1 dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. O sea, esto está basado en Romanos 1:8, ¿no es cierto?, que leímos recién. Los hombres no tienen excusa para no creer en Dios solo observando la naturaleza. ¿Ya? Aunque eso es así, dice aquí, la confesión dice, aunque es así, ¿ya?, no obstante, no son suficientes. O sea, no hay suficiencia en la naturaleza, observando las estrellas, el movimiento de la luna, de los astros, del mar, las montañas, etc. No es suficiente para dar el conocimiento de Dios que el ser humano necesita para salvarse. ¿Ya? O sea, este libro escrito en la naturaleza, que hablamos la semana pasada, nos enseña que hay un ser supremo que creó todo. Sí. Es inexcusable, ¿no es cierto? O sea, de que el ser humano no crea observando todas estas cosas. Si todo es perfecto, todo funciona mecánicamente. Si la Tierra se corre
un par de kilómetros, ¿no es cierto?, de su órbita, ¿qué ocurriría? Ocurrirían desastres en nuestro país, en nuestro planeta. Si la Luna se acerca un poco más, se aleja más, etcétera. Todo está matemáticamente allí. Es maravilloso. Y no solo eso, sino que la vida misma en la Tierra. Entonces, de acuerdo a eso, eso es suficiente para pensar y decir, hay un ser supremo. Indudable, existe un ser supremo. Pero eso por sí solo no es suficiente para conocer a Dios. Lo que necesitamos conocer de Dios para nuestra salvación no es suficiente. ¿Está claro? ¿Cierto? Ya. Entonces, si no es suficiente para salvarme, porque Dios no solo quiere que nosotros sepamos que hay un Dios, ¿no es cierto? Dios no quiere eso. Porque dice la palabra de Dios que crees en Dios, bien haz, porque los demonios también creen y tiemblan, dice, ¿no es cierto? Entonces no tiene ninguna novedad ni gracia creer en Dios. No tiene ninguna novedad porque el diablo también cree. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, le agradó a Dios, como dice ahí, en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. O sea, hay una voluntad específica para la iglesia de parte de Dios. Y eso Dios no lo podía dar a conocer a través de la naturaleza. Imposible. ¿No es cierto? Entonces, había un mensaje que Dios quería dar a un determinado grupo de personas. No a todos, a un grupo de personas. Y además, dice, para conservar y propagar mejor la verdad, ese mensaje, para conservarlo, guardarlo, ¿no es cierto?, a través de los tiempos, y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia, o sea, no solo para que conozcamos, sino para nuestro consuelo, para nuestra edificación, para vivir mejor la vida, etcétera, ¿no es cierto? Y para librarnos de la corrupción de la carne, de este mundo, la malicia de Satanás y del mundo, dice, a Dios le agradó dejar ese mensaje o esa revelación escrito. ¿Ya? ¿Está claro, no? No. ¿Sí o no? Pero díganme algo, porque si no yo quedo así como... Ya. Recapitulo. Bien, Romanos 1.8 dice entonces que los hombres, los seres humanos no tienen excusa de no creer en Dios solo mirando y observando la naturaleza, ¿no es cierto? Usted ve el firmamento y dice, oh, qué maravilloso. Pero, ¿cómo esto se pudo crear solo? Imposible, ¿no es cierto? ¿Cómo la vida pudo surgir de la nada y perfeccionarse y constituirse en un ser humano que piensa, que imagina, que crea, que todo? No, o sea, no me vengan con el cuento, ¿no es cierto?, de que la vida surgió de la nada y se desarrolló, evolucionó hasta convertirse en un ser humano perfecto, ¿no es cierto?, con todas sus... No, aquí hay algo detrás de todo esto, ¿no es cierto? La naturaleza nos enseña, hay un ser supremo, ¿ok? Pero eso no es suficiente para que yo, como criatura de ese ser inteligente que está en algún lado que yo no lo veo, ¿verdad?, pueda conocerlo. Yo quiero conocer a ese ser, quiero saber qué quiere él de mí, ¿no es cierto? Y para eso Dios dejó ese mensaje escrito. ¿Está claro? Por eso que el capítulo 1 de la confesión dice de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de la Sagrada Escritura. 1.8 dije. 1.20, perdón. ¿Ya? El que leímos al principio. Ya. Ahora sí, ¿estamos bien? Ya. Entonces, a Dios le agradó dejar por escrito ese mensaje, ¿verdad? Por todo lo cual las Sagradas Escrituras son necesarias. ¿Para qué son necesarias las Escrituras entonces? ¿La Biblia para qué sirve? Para conocer a Dios. ¿Y qué más? ¿Ya? ¿Para qué me sirve la Biblia a mí? Porque si yo no creo, entonces, ¿qué le diría usted a un ateo? ¿Lee la Biblia y vas a creer? Según esto, ¿qué le tendríamos que decir a un ateo? Mira el firmamento, mira la vida misma, mira las leyes de la naturaleza. Hay alguien detrás de todo eso supremo, inteligente, ¿no es cierto? Suficiente. Porque el ateo no cree, entonces a un ateo no le puedo decir, bueno, lee la Biblia y vas a creer.
Podría ser, no sé si Dios puede tocar el corazón de un incrédulo, sí. ¿Verdad? Pero primero, primero hay que conocer, hay que creer que hay un Dios primero para conocerle. ¿No es cierto? ¿Cómo voy a conocer yo a Dios si no creo que hay? ¿Verdad? Eso le iba a decir, porque hay muchos científicos y dicen, allá hay alguien más superior, Sí. pero... no Bueno, lo- hoy día no todas quieren conocer. las mentes más brillantes del mundo se declaran agnósticas, ¿no es cierto? No ateas. Hoy día es inteligente declararse agnóstico, no ateo. Eso es retrógrado. ¿Ah? Hoy día agnóstico. ¿Y qué dice un agnóstico? Bueno, debe existir un ser supremo, pero está inalcanzable. Listo. Y yo con eso quedo tranquilo. ¿Verdad? Entonces, las Sagradas Escrituras son necesarias para nuestra salvación. ¿Ya? Nosotros creemos en Dios. Sabemos que hay un ser supremo. Pero ese ser ha dejado la Biblia para comunicarse con nosotros. ¿Ya? Y a través de la Biblia nosotros conocemos a Dios y conocemos el mensaje de Dios para la salvación. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí o no? No. Ya, es que veo que no mueve la cabeza ni así, entonces me confundo. Ya. Y tanto más, ¿no es cierto? Cuanto han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad. ¿Cuáles eran los modos anteriores que Dios usaba para revelar lo que Él quería? ¿De qué manera se revelaba antes Dios? En sueños, a través de profetas. Les hablaba, ¿no es cierto?, a los profetas, ¿verdad? De esa forma. ¿Y hoy día Dios le ha hablado a usted alguna vez? Ese es un arma de doble filo, porque si yo hago esa pregunta, alguien me puede decir, sí, a mí me habló el Señor. ¿No es cierto? Dios no nos habla hoy día con voz audible. Dios no nos revela cosas ocultas a través de sueños o de profecías. Sí, podemos tener sueños lindos que fortalecen nuestra vida espiritual. ¿Alguna vez ustedes han soñado que viene el Señor? ¿Ya? Bueno, yo una vez soñé que venía el Señor. Fue una experiencia linda. Pero no puedo decir, uy, Dios me reveló en sueño que vendrá en un año más. No. Dios cesó ese tipo de revelación una vez, y por eso que Dios deja su palabra escrita. Por lo tanto, si alguien a usted le dice, ¿sabe que en mi iglesia hubo una profecía? No. Porque si hubieran profecía hoy día, significaría que la Biblia no está completa ni perfecta. Habría que añadirle más. ¿No es cierto? Entonces, hoy día no hay profecías. Todas las profecías ya están escritas en la palabra del Señor. Todo lo que Dios quiso decir ya está escrito, Dios ya lo dijo. No hay nada más que decir de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, bien. Eso con respecto al artículo 1, ¿no es cierto? Después el número 2 dice, bajo el nombre de sagradas o santas escrituras, o la palabra de Dios escrita, se encuentran todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todos. Ya del Antiguo Testamento. ¿Dónde comienza el Antiguo Testamento? ¿Y dónde termina? Malaquías, ¿no es cierto? ¿Y el Nuevo Testamento dónde empieza? Y termina en... Ya. Entonces, los 66 libros hoy día son reconocidos, como lo hizo la Confesión de Westminster en su tiempo. Esos 66 libros fueron reconocidos como libros inspirados divinamente, cuyo autor es Dios. Todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de conducta de todos los cristianos en todo el mundo y en todos los tiempos. Lo que debe creer y cómo debe vivir. Dos cosas esenciales que Dios quiere comunicarme a mí. No solo Dios quiere que sepa que existe Él. Yo existo, estoy aquí. No. ¿Ya? Dios se quiere revelar. Entonces, a través de la Biblia, Dios me demuestra qué debo creer y cómo debo vivir. ¿Está claro? Regla de fe y de conducta. ¿Y qué dice 2 de Pedro 1:21? Leamos todos. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana,
sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. ¿Ya? O sea, Dios habló a través de hombres pecadores, porque todos los seres humanos somos pecadores, ¿no es cierto? Todos. Moisés era pecador. María fue una mujer pecadora también. Aunque me van a enjuiciar los católicos, ¿no es cierto? Pero María también fue una mujer pecadora porque nació concebida en pecado. Aunque la Iglesia Católica tiene una doctrina, ¿no es cierto?, de la Inmaculada Concepción, que dice que María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero eso no está en la palabra del Señor. Eso no es así. María nació de la unión entre un hombre y una mujer, como hemos nacido todos los seres humanos. ¿Y hay algo de malo en eso? Si Dios lo estableció así. No, pues, es parte de la naturaleza. Entonces, no hace menos a María haber nacido de un hombre y una mujer, ¿no es cierto? No la hace menos. Pero tampoco podemos decir que María nació en las mismas condiciones que nuestro Señor Jesucristo, concebida por el Espíritu Santo. Eso sería una blasfemia, porque solo Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? No María. Entonces, Dios habló a través de los profetas, de estos santos hombres de Dios, dice. Santo no significa que eran perfectos, significa que fueron hombres que fueron apartados por el Señor para agradar a Dios. Y a ellos Dios los usó para que escribieran lo que Dios quería decir. ¿Ya? Tercero, los libros comúnmente llamados apócrifos. ¿Han escuchado hablar de los libros apócrifos ustedes? Sí, ¿no es cierto? Ya. Por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de la Sagrada Escritura y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios. No son autoridad para nosotros los libros apócrifos, ¿ya? De autoridad de fe ni de doctrina. No son de autoridad para nosotros esos libros. Ni deben aceptarse ni usarse, sino de la misma manera que otros escritos humanos. O sea, podríamos utilizarlo como libro histórico a lo mejor, pero también tienen errores históricos, ¿ya? Los libros apócrifos. Entonces, malamente podríamos usarlo como anexos, ¿no es cierto?, históricos, porque tampoco tienen fecha exacta. Ahí están los libros apócrifos. Hay muchos más libros apócrifos, pero los más conocidos son estos que la Iglesia Católica ha incluido en el Antiguo Testamento. Son los más conocidos y que si usted tiene una Biblia católica, usted los va a encontrar ahí. Tobías, Judith, Baruch, Esther, Sabiduría, Primera y Segunda de los Macabeos. Esos son los libros apócrifos que contiene la Iglesia Católica. Hay otros libros apócrifos del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Tomás, el supuesto Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, Enoc, no. El libro de Enoc también, perdón. ¿Ya? Hay muchos más, pero estos son los más conocidos. Bien, la autoridad de la Santa Escritura, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre ni de la Iglesia. O sea, la Iglesia no necesita, o la Biblia no necesita que la Iglesia apoye la Escritura. Al contrario, la Iglesia existe por la Escritura, ¿verdad? La Biblia se autosustenta porque Dios la preserva, ¿ya? Entonces no necesita de ningún hombre ni de ninguna iglesia. El autor de ellas, y debe ser, quien en sí mismo es la verdad, o sea, Dios en sí mismo es la verdad, y el autor de ellas, por lo tanto, deben ser creídas las Escrituras porque son la palabra de Dios. ¿Ya? Y Pedro, ¿qué dice acerca de esto? Porque tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y la parte pertinente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. O sea, la interpretación de tal capítulo o de tal versículo no depende de la iglesia presbiteriana fundamentalista ni de iglesia alguna. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿ya?
si bien las religiones han querido interpretar de distintas maneras la palabra de Dios, ¿no es cierto?, haciendo decir incluso a veces la Biblia lo que Dios nunca quiso decir, ¿ya? Pero cuando tenemos esas dudas, nosotros leemos el capítulo, leemos a lo mejor el libro entero, o tenemos que recurrir a otros libros de la Biblia para poder entender que lo que está diciendo allí es lo que yo entiendo, ¿ya? No es que yo pueda entender una cosa y usted entender otra cosa, ¿verdad? O abrir la Biblia en un versículo así cualquiera, al azar, pum, e interpretarlo como yo creo, ¿ya? No. Cada versículo, cada capítulo, cada doctrina tiene su particular interpretación entregada por la misma palabra del Señor, ¿ya? 5. ¿Cuánto nos queda? No, tenemos tiempo, ¿cierto? Ah, ya. El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener para la Santa Escritura una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina provienen de la obra del Espíritu Santo. O sea, ¿quién me convence a mí que la Biblia es la palabra de Dios, sino el Espíritu de Dios que mora, ¿no es cierto?, en el creyente, ¿verdad? La Iglesia ha sido instituida para proclamar el Evangelio, para dar a conocer la palabra de Dios, pero no depende de la Iglesia tampoco, sino del Espíritu Santo que revela al corazón humano, ¿no es cierto?, las verdades que contiene la palabra de Dios. Dice, y quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella, ¿ya? Y Juan 16:13 que dice, leamos todo, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. ¿Y quién dijo estas palabras? Cristo. ¿No es cierto? Entonces, cuando Él viniere, o sea, el Espíritu Santo iba a venir, ¿ya?, sobre los creyentes. Y la labor del Espíritu Santo, como dice ahí, es guiarnos a nosotros en la verdad. Librarnos del error, guiarnos por la palabra de Dios, en la verdad, ¿ya? Porque dice, no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién oye el Espíritu Santo? De Dios mismo, ¿no es cierto? Y os hará saber las cosas que han de venir. O sea, ¿quién me revela la Sagrada Escritura? El Espíritu Santo. Porque si yo leo la Biblia y veo las profecías que hay en la Biblia, nosotros ya sabemos todo lo que va a ocurrir hasta el juicio final y hasta la eternidad. Sabemos todo. Dios nos ha revelado. ¿Qué más necesito saber? Si ya sé todo la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, desde Adán y Eva hasta que Dios decida poner fin. Dios nos reveló todo ya a nosotros. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Los científicos todavía buscan el inicio, ¿no es cierto? Y los adivinos todavía quieren seguir adivinando el futuro. No entenderán nunca, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la palabra profética más permanente y segura, ¿no es cierto?, para nosotros. Conocemos lo que pasó y conocemos lo que ocurrirá, ¿verdad? El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en la Escritura. O sea, todo lo que yo necesito para mi vida cristiana, ¿dónde lo encuentro? En la palabra del Señor, ¿ya? O se puede deducir de ella, dice, por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, nada. Ni por nuevas revelaciones, debe ser ahí, ¿no es cierto?, revelaciones del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Dos cosas importantes. La iglesia evangélica, principalmente carismática, pentecostal, ¿no es cierto?, todavía aseveran de que Dios todavía da profecía. Dios todavía entrega visiones, entrega mensajes, Dios todavía. Y la Iglesia Católica todavía asegura que la tradición de la Iglesia es de igual importancia, ¿no es cierto?, que la inspiración divina, que está ahí, que son iguales.
Entonces, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica? Hace que la tradición de la Iglesia, que la autoridad de la Iglesia sea igual que la Biblia, ¿verdad? Ambas son falsas, ¿no es cierto? Ambas teorías, porque la tradición nuestra, la tradición presbiteriana, fundamentalista bíblica, con toda la historia que tiene, que es una historia fascinante, la historia de la Iglesia presbiteriana, ¿no es cierto? Pero no es autoridad a la altura de la palabra del Señor. No puede ser, porque es humana, ¿no es cierto? Ni por otro lado, como asevera la Iglesia evangélica, del lado carismático, pentecostal, de que Dios todavía entrega señales, entrega profecías, tampoco, ¿verdad? Porque, ¿qué dice Apocalipsis? Al final, ¿alguien me puede traer al recuerdo lo que dice las últimas palabras del Apocalipsis? ¿Ya? Ya. Sí. Amén. Entonces, la Biblia termina diciendo, cualquiera que añade más palabras a esta, o cualquiera que quita, ¿no es cierto?, tiene sentencia de parte de Dios. O sea, no podemos añadir nada más. Y Gálatas 1, 7, 8, leamos. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, quiere decir eso, ¿no es cierto? Bien, terminamos justo, ¿no? Sí. Un artículo por clase. Ya. Bien, hermano, lo que siempre yo digo, ¿no es cierto? La idea es que nosotros aprendamos todo esto para aumentar nuestra confianza en el Señor, no para aumentar el conocimiento, porque el conocimiento no me sirve si yo no aumento mi confianza y fe en el Señor, ¿verdad? Por eso que dice que debemos añadirle a nuestra fe virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia, etcétera, y todo ir añadiendo, ¿no es cierto?, para que podamos tener fortaleza en nuestra vida. No solo conocimiento, sino que también debemos añadir sabiduría, ¿no es cierto?, entendimiento, todo lo que dice la palabra del Señor, entendiendo que la Biblia es la única regla de fe y de conducta para nuestra vida. ¿Ya? Y para que ustedes lo sepan, nuestra iglesia hoy día está trabajando en el libro de disciplina, que la iglesia presbiteriana fundamentalista no tiene libro de disciplina, ¿ya? Las otras iglesias presbiterianas históricas tienen libro de disciplina. Nosotros no tenemos un libro de disciplina. Y hoy día se está trabajando en un libro de disciplina, ¿ya? Que no va a ser la última palabra en fe, ¿no es cierto? Porque va a ser un libro hecho por hermanos, ¿no es cierto? Pero necesitamos un libro de disciplina para poder actuar de mejor manera, o cómo debemos actuar frente a ciertas situaciones, ¿no es cierto? Son necesarias, pero no son la última autoridad para nuestra iglesia. No olvidemos nunca que la palabra de Dios es la máxima autoridad de fe y de conducta nuestra, y no hay otra. Lo demás es útil, ¿no es cierto?, para nosotros, para nuestro entendimiento, para conformar la iglesia, para ordenar la iglesia, ¿no es cierto?, para ordenar nuestra socialización dentro de los templos y dentro de nuestro vivir cristiano. Pero nada más que eso, ¿ya? La Biblia es la palabra final para nosotros, ¿ya? Bien, llegamos hasta aquí, mis hermanos.